Buenas, yo soy Pachi y con motivo de la enorme desinformación que hay en general, quería hacer un vídeo sobre las enfermedades víricas. Tengo previsto dividirlo en dos o tres partes, más que nada para no saturar y que sea entendible. Lo primero que quiero advertir es que yo no soy médico, no he estudiado medicina, no tengo nada que ver con el mundo de la sanidad, únicamente soy una persona muy curiosa a la que le gusta recopilar información y construir sus propios resúmenes sobre todo tipo de temáticas. De la misma forma que no hace falta ser mecánico para saber inflar las ruedas de tu automóvil y enseñar a hacerlo, pues yo quiero aquí enseñar lo básico de virología. Empecemos. Lo primero que hay que tener claro son los conceptos genotipo y fenotipo, que aunque son dos cosas muy relacionadas, son muy diferentes. Podríamos decir que genotipo es el conjunto de información genética de la cual dependerá el desarrollo del individuo. Digamos que es la información codificada y comprimida. Mientras que fenotipo es el resultado del desarrollo del genotipo, tras un tiempo y unas condiciones concretas. Digamos que es el individuo construido a partir de la información. Así, el genotipo dirá que un tiranosaurio rex tendrá una longitud en su etapa adulta de entre 11 y 13 metros, un peso entre 6 y 10 toneladas, pero cuánto medirá y pesará finalmente el individuo desarrollado, es decir, las características del fenotipo, dependerán de la comida que ha tenido a su alcance, el clima en que se ha desarrollado, etc. Sabiendo ya lo que es el genotipo y el fenotipo, podemos deducir por lógica que a diferente genotipo corresponderá diferente fenotipo. Del genotipo de un perro nunca saldrá el fenotipo de una manzana. Aquí podemos ver un ejemplo con dos animales parecidos. En la parte de arriba podemos ver un genotipo y su fenotipo, mientras que en la parte de abajo vemos un genotipo ligeramente diferente y un fenotipo claramente diferente. Lo más diferente a la vista es el fenotipo. Mientras que el caballo de arriba es grande, tiene pelo claro y patas largas, el caballo de abajo es pequeño, tiene pelo oscuro y las patas cortas. Si nos paramos a comparar en detalle los genotipos, podremos ver que tienen partes iguales pero también partes diferentes. Podría decirse que en esas diferencias del genotipo están las diferencias del fenotipo. Ahora que sabemos que diferentes genotipos darán lugar a un diferente fenotipo, podemos empezar a hacernos más preguntas. ¿Podría ser que de un mismo genotipo se desarrollen diferentes fenotipos? Pues recordando que el fenotipo o individuo es el resultado del genotipo más el entorno en el que se desarrolla a lo largo del tiempo, pues la respuesta claramente es sí. De una misma información genética pueden desarrollarse dos individuos diferentes. Un ejemplo de esto serían los dos gemelos representados en el dibujo, donde podemos apreciar que estos no son claramente iguales como dos copias o dos gotas de agua, sino que por ejemplo uno puede ser más alto y atlético debido a que se ha dedicado mucho tiempo de su vida a los deportes, con lo que estimula su desarrollo físico, mientras que el otro puede ser más bajo y estar en peor forma física por tener una vida más sedentaria. A alguien le podría surgir la pregunta: ¿pueden dos individuos, no siendo familia y por tanto con diferente genotipo, acabar desarrollando fenotipos muy similares? Pues aunque es algo raro de conocer, pues claro que sí. Todos seguramente tenemos nuestros propios dobles, como podemos ver en el ejemplo de la foto a la cantante Rihanna y a una de sus dobles, la instagramer brasileña Rose Cohen. Bueno, ahora que tenemos claro que hay muchos fenotipos, vamos a centrar nuestra atención donde surge todo, los genotipos. La información que va a condicionar el desarrollo de cada individuo está escrita en forma de genes, y puede estar almacenada de dos formas diferentes. Por eso, de primeras diremos que hay dos tipos de genotipos: el ARN o cadena simple y el ADN o cadena doble. Cada ser en el planeta tiene su información genética escrita en forma o de ARN o en forma de ADN, dependiendo de su especie. Cada célula de nuestro cuerpo tiene a su vez una copia de todo nuestro genotipo. Debemos recordar que todo nuestro desarrollo comienza a partir de una única célula embrionaria, la cual se multiplica y multiplica y multiplica, lo que necesariamente supone millones y millones de copias de esta información genética o genotipo. Y en este enorme mundo de las copias es donde surge todo. Cuando una célula determina que tiene que hacer un duplicado de su genoma, inicia el proceso con su propia micromaquinaria, como vemos en el dibujo de arriba a la izquierda, la cual hace un grandioso trabajo leyendo el genoma original y creando una copia de toda la información. Empieza, como podríamos ver en el dibujo de arriba a la derecha, continúa como el de abajo a la izquierda y así hasta el final. Lo malo es que, como podemos ver en el dibujo de abajo a la derecha, a veces las copias no son perfectas y se pueden producir algunos errores en la copia, generando una copia modificada del genotipo. Estos errores de copia son las llamadas mutaciones, que tienen una importancia enorme en la evolución, como vamos a ver más adelante. Antes de profundizar más, volvamos a los tipos de genotipo.
Recordamos que la información genética, según la especie, estará escrita como ARN o como ADN, y esto supone, entre otras cosas, una gran diferencia en cuanto a las mutaciones, ya que cada tipo de genoma tiene su propio nivel de seguridad en cuanto a los errores de estas copias. Mientras que en el ARN se suele producir un error por cada millón de copias, en el ADN se suele producir un error por cada 2000 millones de copias, de lo que podemos deducir que el ADN es mucho más seguro para almacenar y copiar la información que el ARN, concretamente es 2000 veces más fiable. Volvamos con las mutaciones, ya que todos somos mutantes y ahora lo sabemos. Bien, ya sabemos que de un genoma original se construyen millones y millones de copias. Entre estas copias, la inmensa mayoría son copias perfectas, pero hay una pequeña parte que contienen errores de copia o mutaciones. En el gráfico se representan las copias perfectas de color azul y las no perfectas de diferente color al azul. En este grupo de copias no azules, las copias con errores, la inmensa mayoría son copias imposibles, copias inestables, que las micromáquinas que revisan cada copia las detectan y directamente las destruyen para que no ocurran cosas raras. Pero claro, no todos los errores de copia se detectan, de modo que una pequeñísima y minorísima parte, por ser genomas estables y coherentes, continúan su vida. Estas copias que tienen un cambio decimos que son copias mutantes, ya que son copias con mutaciones, los errores de copia. Las copias con errores que se detectan y destruyen estarían coloreadas en rojo, y las dos únicas copias que no son ni rojas ni azules serían las copias que continúan su vida. Estas mutaciones, si recordamos el ejemplo de los caballos, simplemente indican cambios de cualidades, y estos cambios de cualidades implican el desarrollo de las diferentes especies. Con el ARN funcionan una parte de los virus, y con el ADN funcionan otra parte de los virus y también el resto de especies, animales, plantas, hongos, bacterias y otros bichos. Y sí, has escuchado bien, hay virus con ARN, como el coronavirus famoso y el ébola, y hay virus con ADN, como el herpes o el papiloma humano. Vamos a ver ahora cómo las mutaciones generan nuevas especies, pero para ello antes tenemos que introducir unos pocos conceptos. La selección natural. Veamos. Una especie continuamente lucha por adaptarse al medio donde vive mediante la selección natural. La selección natural consiste en usar las mutaciones en beneficio de la especie. Una especie animal, cuando se reproduce, el genotipo lo heredan de su padre y su madre. Y también producen ciertas mutaciones, las cuales implican posibles cambios de cualidades más allá de las heredadas. Así es como aparecen las nuevas cualidades, y la especie va cada vez adaptándose mejor al medio. Como vemos en el dibujo, tenemos dos mariposas. Una mariposa es oscura, mientras que la otra es más clara. Y como podemos ver en el minicómic de abajo, cuando ambas están posadas en el tronco del árbol y llega un depredador como el pajarito, el pájaro se come a la mariposa clarita, ya que como la oscura se mimetiza con el tronco, el pájaro no la ve. Como hemos visto, al resultar esta cualidad de tonos oscuros una ventaja evolutiva para la supervivencia, las mariposas oscuras de ese entorno tendrán mayor tasa de reproducción que las claras, y mediante la reproducción se irá propagando y perpetuando esa cualidad. Como decía Charles Darwin, los más adaptados sobreviven, y así es como evolucionan y se adaptan las especies. Bien, ya tenemos claro que mediante la selección natural una especie se va adaptando cada vez mejor a su entorno, se perfecciona para sobrevivir y perpetuarse bajo sus circunstancias. Introduzcamos ahora otro concepto, la especiación, el milagro mediante el cual la cantidad de especies diferentes va aumentando. Hay varias causas que motivan la especiación, pero la más sencilla de entender y visualizar es cuando aparece una separación física en un entorno donde estaba una especie. Y además a esta separación física añadimos mucho tiempo para que se den muchísimas generaciones. De esta forma, mediante la selección natural, la especie original sigue evolucionando, pero cada grupo tiene unas circunstancias en el entorno ligeramente diferentes. En consecuencia, cada grupo genera adaptaciones diferentes y con el paso de muchísimas generaciones acaba cada grupo siendo más y más diferentes entre sí. Un ejemplo de esto podríamos verlo en los tiburones. De una especie en una zona muy amplia, por un evento que separa este grupo en dos, al dejar pasar el tiempo, cada grupo evoluciona por separado desarrollando nuevas cualidades. En la imagen vemos cómo del tiburón primitivo surgen dos líneas de evolución diferentes, donde por arriba veríamos al tiburón martillo y por debajo al tiburón tigre. Como vemos, las especies por un lado evolucionan gracias a la selección natural y también a través de cambios en el entorno se desarrolla la especiación, con la que se crean nuevas especies. Todo esto gracias a las mutaciones. Vamos ahora a por un concepto nuevo, la raza.
En principio podríamos entender por error que las razas y las especies es lo mismo, pero para nada es así. Para verlo claro, nos fijaremos primero en la foto de arriba, donde podemos ver que entre los humanos existen varias razas, entre otras la amerindia, la caucásica, la africana, la asiática, la india. Al ver la foto de abajo, podemos deducir que la gran diferencia entre raza y especie se resume a un importante detalle. Solo los miembros de una misma especie pueden reproducirse entre sí, sean o no de la misma raza, mientras que dos miembros que sean de especies diferentes no pueden reproducirse. De esta forma vemos que una persona africana puede juntarse con una asiática y reproducirse, porque pertenecen a la misma especie, mientras que ningún humano puede reproducirse con un chimpancé, porque aunque sean genéticamente nuestro pariente más cercano, es incompatible genéticamente. Como podemos imaginar, hace mucho tiempo algún evento separó un gran grupo de primates de la misma especie en dos grupos incomunicados. Y aunque al principio éramos la misma especie, al cabo de muchísimas generaciones, la selección natural hizo evolucionar a cada grupo por separado, hasta que llegó un punto en que la diferencia de su genotipo era tan grande que se hizo incompatible para la reproducción. En este momento es cuando pasamos a ser dos especies diferentes, pero aún así la selección natural es imparable y continúa haciéndonos evolucionar a ambas nuevas especies, cada una a las condiciones particulares de su entorno. Todos estos conceptos que estamos aprendiendo son importantes para poder entender lo básico de virología que vamos a ver a continuación. Continuemos. Introduzcamos un nuevo concepto que se da en la selección natural llamado la coevolución de las especies. Fijémonos en los colibríes y las flores, la foto de arriba. Según las flores se van haciendo más y más largas, el pico de los colibríes también se va adaptando a ese cambio alargándose. Del mismo modo, según las gacelas van haciéndose cada vez más ágiles y veloces para no ser devoradas, también los guepardos se ven forzados a ser cada vez más ágiles y rápidos para poder conseguir su comida. La evolución de las especies que coexisten en un mismo entorno impulsa aún más las adaptaciones. Recordemos el diagrama de las mariposas y el pájaro. Aquí vemos cómo unas especies se especializan para adaptarse a aquellas con las que coexisten y de las cuales depende su existencia. Ahora que conocemos el fenómeno de la especiación, debemos darnos cuenta de que el entorno continuamente varía, y dándole una vuelta de tuerca puede que un cambio en el entorno ponga en contacto dos especies que partían de un mismo origen, viéndose éstas forzadas a coexistir, y puede que estas especies lleguen a un punto de equilibrio, coexistiendo, o puede que no. De hecho, puede que el desequilibrio sea tan grande como cuando los humanos llegaron a Nueva Zelanda, donde existía una especie que era como un avestruz gigante de casi 4 metros de altura, y los humanos lo usaron como fuente de comida, pero lo cazaron tan indiscriminadamente que acabó siendo extinguido hacia el año 1500 después de Cristo. Por eso, cuando ciertas especies se ven forzadas a coexistir, puede que lleguen a un punto de equilibrio o puede que una sea la causa de extinción de la otra. Podemos nosotros extinguir un virus, o bien puede que un virus extinga a toda la humanidad, o sencillamente que todos coexistamos. Así que con ánimo de hacer un mini repaso de conceptos, tenemos el genotipo que contiene la información codificada en ARN o ADN, la cual es la semilla para poder crear nuevos individuos que son los fenotipos, y por otro lado tenemos los pequeños errores de copia del genotipo, es decir, las mutaciones, las cuales junto a la selección natural y la especiación crean diferentes razas y especies. Debemos de recordar que la diferencia entre especie y raza es que los individuos de diferente raza se pueden reproducir entre sí, mientras que los individuos de diferente especie no. Ahora que ya tenemos los conceptos básicos, vamos a ver cómo puede darse una infección de virus, para lo cual un buen amigo me ha dibujado unos minicómics, el mismo artista que dibujó la lámina de las mariposas. Aquí podemos ver cómo un virus débil consigue infectar a una persona, pero como ésta tiene un buen sistema inmunológico, al poco de infectarse se cura, elimina el virus de su cuerpo y no llega a contagiar a otras personas. En esta otra lámina vemos cómo un virus débil consigue infectar a una persona y esta persona, al tener un sistema inmune menos fuerte, la enfermedad dura lo suficiente para estar presente cuando interactúa con otras personas, pero a diferencia del contagiado inicial, la persona nueva tiene un sistema inmunológico más fuerte y el virus no logra infectarla. Al cabo de poco tiempo, el infectado se recupera y ambos quedan sanos. Continuemos. En esta otra diapositiva se muestra cómo el virus es tan fuerte que tras lograr infectar a una persona, los síntomas son tan duros que el infectado muere por el virus antes de llegar a contagiar a otras personas, con lo que nadie más se infecta. Bien, aquí el virus es algo menos fuerte que en el caso anterior, ya que no mata al infectado antes de contagiar,
Digamos que es el primer caso de éxito del virus, ya que logra propagarse, pero al ser tan letal, la población reacciona y toma medidas preventivas. En esta última lámina se da el caso ideal para el virus. Aquí el virus es suficientemente duro como para poder contagiarse, pero al no acabar con la vida del infectado, se contagia a más y más personas. Y además, el resto de infectados no disparan las alarmas al no considerarlo una gran amenaza, un virus peligroso, por lo cual el virus llega a coexistir con las personas. Vamos a ver ahora cómo se entienden las especies y las cepas en el mundo de los virus. En la ciencia que estudia los virus, igual que en el resto de seres, distinguimos diferentes especies, cada una con fenotipos claramente diferentes, como los que están en la parte izquierda de la imagen, donde podemos ver dibujitos que vienen a representar pues un virus de ébola, un coronavirus, un virus del papiloma humano, un virus de herpes, claramente diferenciables visualmente. En cambio, cuando hablamos de cepas, sería el equivalente a lo que entenderíamos por razas dentro de una misma especie. Esto lo represento en la parte derecha, donde se ven de una misma especie, el coronavirus, como si fuesen nacionalidades diferentes. En cuanto un virus se propaga, va creando diferentes cepas, especializadas al entorno y a los individuos infectables de la zona, a través de la selección natural, mejorando así su propia capacidad de supervivencia. Esta creación espontánea de cepas en el mundo de los virus tiene el peligro de que cuando se desarrollan vacunas para enfermedades peligrosas, normalmente estas vacunas son únicamente eficaces para parte de las cepas existentes, no para todas las cepas de una misma especie de virus, por lo que una vacuna no es siempre una garantía, y por tanto hay que tener siempre mucho cuidado. Bueno, vamos a conocer el fenómeno de la hibridación de cepas. Esto sería equivalente a cuando dos personas de diferente raza tienen descendencia. Las nuevas personitas tendrían una mezcla de características de ambas razas. En los virus, la hibridación es algo más o menos equivalente. Tomemos por ejemplo al famoso COVID-19. En un primer momento, T1, el virus aparece en China. Se propaga por allí hasta que una persona infectada viaja de China a Alemania. Entonces ese virus se contagia a una persona y continúa evolucionando adaptándose a las condiciones de su nuevo lugar visitado, su gente, mientras, a la vez, el virus en China también sigue evolucionando. Y entonces llegamos al instante T3, cuando una persona infectada con la cepa alemana se desplaza a Italia, contagiando a personas en Italia. Y se repite lo anterior, se adapta el virus a la población y características de Italia, evolucionando paso a paso, y lo mismo llegando a España y de ahí a Estados Unidos. Hasta aquí hemos visto cómo se van creando las diferentes cepas y cómo van evolucionando, pero llega el momento T5, cuando se cierran las fronteras y las diferentes cepas siguen progresando, especializándose y propagándose en sus diferentes entornos. Pasa el tiempo y llega el momento T7, donde la gente vuelve a moverse por todos los territorios. ¿Y qué pasa? Pues podemos imaginar que una persona infectada con la cepa alemana casualmente viaja a España y justo contagia a una persona que ya en ese momento estaba previamente infectada con una cepa española. Aquí es cuando se produce la hibridación. Dos cepas coinciden en un mismo infectado, infectando casualmente la misma célula a la vez, y se mezclan sus genotipos, generando una nueva cepa de virus mestiza, que puede o bien ser más débil que las anteriores, o todo lo contrario, juntar lo peor de las dos y ser una cepa mucho más peligrosa. Esto de las cepas lo estoy ejemplificando a nivel de países, pero también sería correcto decir que se produce a menor escala, es decir, que en el norte de un país se desarrolla una cepa diferente a la que se genera en el sur del país, que sí, que entre sí estarán más próximas que con una cepa de otro país, pero hay diferencias. Y con esto podemos decir que ya tenemos una pequeña idea de los conceptos especie, selección natural, mutaciones, coevolución, cepas e hibridación, entre otros. Con intención de que todo se vea algo más claro, vamos a representar todo lo anterior sobre un mapa. Empezaremos con el paciente cero, que en el caso del COVID pues se dio en China y se empieza a propagar por la población. En esta otra diapositiva vemos cómo el virus, debido a los viajes de las personas, se va poco a poco propagando por todo el planeta, llegando incluso a Australia y Canadá. Pero claro, llega un punto en el que por la alerta global los países empiezan a controlar sus fronteras y tratan de controlar un poco la situación de pandemia. Entonces, por lo comentado anteriormente de las mutaciones y la selección natural, acaban evolucionando las cepas por separado dentro de su territorio, teniendo ligeras diferencias. Y esto se da durante un tiempo. Pero claro, antes o después se vuelve a activar la migración de personas entre los diferentes países y territorios y se empiezan a mezclar las cepas, ya que parte de los infectados son asintomáticos. Y es aquí donde se produce la hibridación de las cepas. Y entonces habrá de todo. En unos territorios la cepa que domine
será la que llegó inicialmente, mientras que en otros se impondrán cepas nuevas, resultado de la mezcla de la cepa inicial con otras que han llegado por viajeros. En este último mapa intento representar cómo en esta simulación, pues 4 cepas como la de China, Sudamérica, Canadá y una zona árabe resistieron la hibridación, mientras en las otras zonas se mezclaron las cepas viajeras con la del territorio. Y bueno, termino ya el vídeo aquí, espero haberos aclarado algo y os informo que en el próximo vídeo mi intención es explicar cómo funciona el sistema inmunológico, cómo se detectan los virus, cómo responde nuestro cuerpo ante una infección vírica, cómo se desarrolla la inmunidad, cómo es el efecto memoria, el porqué de los síntomas, pudiendo entender un poco mejor así las enfermedades autoinmunes, por lo menos una parte de ellas. En fin, un saludo y hasta otra.